aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Este evangelio que acabamos de escuchar, en el que Jesús habla del reino de los cielos, debería significar para nosotros un bálsamo o un motivo de consuelo. ¿Por qué un bálsamo? Porque todos nosotros experimentamos con dolor nuestra fragilidad. Puede ser que de cara a los demás no lo digamos y luchemos por vender una imagen de perfección que no es la real. Pero nosotros en nuestro interior sabemos cómo somos, lo frágiles que somos, lo pobres que somos, lo débiles que somos. Porque tú puedes intentar engañar a los demás, pero a ti no te puedes engañar, y a Dios mucho menos. Tú eres consciente de tu debilidad y por lo tanto de cuántas veces en tu vida dejas de hacer ese bien que sabes que tienes que hacer y haces el mal que sabes que no debes cometer. A los demás a lo mejor puedes intentar engañarles, ni a Dios ni a ti puedes engañarle. A Dios no, porque ve en el fondo del corazón, porque sabe lo que pasa por tu vida, y a ti tampoco, porque eres consciente de tus limitaciones. Este evangelio donde el Señor nos habla de cómo la gracia va transformando nuestra vida sin que nosotros lo sepamos, sin que nosotros tengamos que poner fuerza para que sea así. Es como el sembrador que siembra la simiente. El sembrador ha hecho lo que tenía que hacer y la simiente germina sola. Dentro de la tierra va desarrollándose. Eso es la fe, que han sembrado en nuestro corazón y que cuando la has acogido, la gracia de Dios hace que se desarrolle, que vaya creciendo y que por lo tanto, ante las caídas, ante las debilidades, ante los momentos donde no tienes fuerza, el Señor con su gracia te levanta, te da las fuerzas que necesitas para que luches. Nosotros no creemos en la voluntad exclusiva de las personas, no somos voluntaristas. Nosotros somos providencialistas, creemos en la providencia divina. En la providencia divina, es decir, en el poder de Dios, que es el Señor de la historia, y que es capaz de transformar mi corazón, y que es capaz de sacar de mí obras buenas, aunque sea débil, frágil y caiga. Pero hace falta que yo tenga fe, que desee que el Señor transforme mi vida, que me fíe de Él, que me abandone, por tanto, en sus manos. El primer requisito del reino de los cielos es abrir el corazón al Señor. No fiarte de ti, sino al contrario, fiarte de Él. ¿Cuántas veces os he explicado que la santidad es un don de Dios y que el santo no se hace, más bien se deja hacer por Dios? Es Dios el que con su gracia te transforma. Es el Señor el que con su gracia amplía los límites de tu corazón. Es Dios el que cura y sana tus heridas. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Acercarte a los sacramentos, que son los auxilios que el Señor creó para nuestro servicio y bien. Si yo no me confieso, ¿cómo el Señor va a perdonarme los pecados? Si yo
no comulgo, si no hago oración, si no dejo que el Señor me consuele, ¿cómo voy a encontrar la sanación que necesito? Pero si yo me acerco al Señor, Él es el que lleva a cabo la obra de la salvación en mí. No depende tanto de ti, depende de Él. Él te ha dado el don de la libertad y no te quiere obligar. Eres tú el que tienes que abrirle las puertas de tu corazón, dejando al Señor que sane y cure tus heridas. Por lo tanto, la primera enseñanza de este Evangelio se puede reducir en una palabra: abandónate. Abandónate en Dios. Fíate del Señor. Que tienes miserias, que te sientes pobre y débil. No tengas miedo. San Pablo dirá que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Solo hace falta que tú te lo creas. Solo hace falta que tú le permitas al Señor que cure y sane tus heridas. ¿Qué es lo que le ocurrió a Pedro cuando, estando en la barca por la noche, ve caminar al Maestro sobre las aguas? Señor, hazme ir hacia ti. Y cuando el Señor le dice, Pedro, ven, y empieza a caminar sobre las aguas, dice, esto no es posible. Duda. Lo pone en tela de juicio. Duda del Señor y entonces, como duda, se hunde. Si nosotros nos fiáramos de Dios, si tuviéramos más confianza y fe en Él, si nos abandonáramos en Él, nuestra vida sería distinta. Tendríamos tentaciones, quizás más todavía de las que ya tenemos. Sentiríamos la mordedura del demonio que quiere tentarnos para que caigamos, pero el Señor nos sostendría. Pero cuando nos alejamos de Dios, cuando como el hijo pródigo le decimos al Padre que me des la herencia, que me voy, que no me quiero quedar en casa, Dios con dolor te lo permite, porque te ha dado el don de la libertad, porque no quiere que estés con Él por obligación, sino por amor, porque quiere que tú le abras las puertas de tu corazón. Por lo tanto, aprende a abandonarte en el Señor. Abandonarte en el Señor no significa estar mano sobre mano. Significa confiar en el poder de la gracia, creer que el Señor con su gracia germina en nuestro corazón el don de la fe y hace posible que con su gracia nuestra vida se transforme. ¿Y cómo se transforma? Primero se transforma porque ilumina nuestra conciencia, porque te ayuda a distinguir el bien del mal. Una persona que no tiene conciencia es una persona que vive en la tiniebla, que no sabe qué está bien y qué está mal, y que por lo tanto, al no saber qué está bien y qué está mal, puede vivir en el error. Si tienes conciencia, sabes cuál es el camino que te lleva a la salvación, y por lo tanto puedes desandar el mal camino, puedes volver al buen camino. Por lo tanto, lo primero que hace el Señor es iluminar tu conciencia. Lo segundo que hace la gracia del Señor es darte fuerzas para luchar y no bajar los brazos. Cuando caemos en la desesperanza, cuando bajamos los brazos, entonces está todo perdido. Pero no todo perdido solo para nosotros, sino para los que están a nuestro lado. Dios nunca compite con las personas que están en nuestra vida. Dios no es un competidor de tus hijos, ni tampoco de tu esposo o de tu esposa, ni de los que amas. Dios, al contrario, es el garante. Como decía Dostoyevski, si Dios no existe, todo está permitido. Cuando tú te fías del Señor, le abres tu corazón y Él con su gracia transforma tu vida, lo que el Señor hace es que no bajes los brazos, que como tienes conciencia y distingues el bien del mal, luches todos los días. Y si has caído, te pones en manos del Señor y vuelves a intentarlo. No te abandonas en la desesperanza, te abandonas en Dios. No dices está todo perdido, sino que Él te da esperanza para que sigas luchando. Y entonces ves la vida con otra perspectiva. La perspectiva de que aunque vuelvas a caer y tropezar contra las mismas piedras del camino, no es como antes. Si yo en lugar de tener un carácter endiablado y faltar al respeto en mi trabajo a mis compañeros 10 veces, con la ayuda del Señor logro reducirlo a 5, si hiciera una encuesta, yo estoy seguro que mis compañeros dirían mejor 5 que 10, mejor 5 que 10. ¿Son muchas 5? Sí, pero más son 10. Por lo tanto, la gracia del Señor va llevando a cabo esa transformación en tu corazón. Tienes que verlo, pero tampoco puedes pretender cambiar de la noche a la mañana. Y esa es la tercera enseñanza.
tienes que perseverar y tener paciencia. Tienes que asumir tu cruz. Fijaos qué cosa. Asumir tu cruz significa que tienes que quererte con tus debilidades, que no significa que tienes que querer a tus debilidades. Tienes que quererte con tus debilidades, que tienes que aceptar que eres débil para luchar con la ayuda de la gracia de Dios y volver a empezar. Que no puedes venirte abajo porque caigas y tropieces. Aunque caigas, vuelve a luchar. Aunque hayas tropezado, vuelve a levantarte. No tengas miedo. Pero tampoco pretendas cambiar de la noche a la mañana. Que Roma nos hizo en un día. Que transformar tu vida, el Señor lo va haciendo poco a poco. Él es el que va marcando los pasos necesarios para que esa transformación vaya calando en tu corazón, vaya transformando, por tanto, tu existencia. 3 principios que no podemos olvidar. El Señor siembra, pero hace falta, por una parte, abandonarse en Él. En segundo lugar, el Señor que siembra la semilla ilumina nuestra conciencia y, por lo tanto, nos ayuda a distinguir el bien del mal. Y dándonos su gracia, nos da las fuerzas para luchar. Aunque hayas caído, levántate y sigue adelante. Persevera. No quieras recorrer el camino de hoy para mañana. No quieras dejar de sentir las tentaciones, que esto es el riesgo y la tentación que suele pasar en nosotros. Que queremos obtener el resultado ya. Pero tenemos que tener paciencia, porque cambiar el corazón del hombre, quitarte los vicios, que son los malos hábitos, esas malas hierbas que han nacido en tu corazón y que a lo largo de muchos años has ido atesorando, no es tarea fácil. Necesita su tiempo. Las virtudes cuestan mucho de atesorar. Necesitan abandono en Dios, necesitan lucha, necesitan esperanza en Dios nuestro Señor. Y de esa manera el reino de los cielos, es decir, el amor de Dios, irá transformando nuestra vida y también, por tanto, la sociedad en la que nos encontramos. En un momento en el que sobre la Iglesia se echa mucha porquería, muchas veces con razón y otras veces sin ella, porque hay veces que la dichosa leyenda negra sobre la Iglesia sigue existiendo y en lugar de hablar de las cosas que de verdad hace la Iglesia, muchas veces nos imputan cosas que no son. Cuando se comete un error hay que reconocerlo. Pero también hay que reconocer los dones y los frutos del Espíritu que está produciendo la Iglesia. Ante los pecados habrá que sanarlos reconociendo que existen, intentando poner la medicina necesaria, pero también habrá que reconocer los éxitos. Recuerdo hace años cómo leí un libro que os recomiendo, escrito por Vittorio Messori, que se titula Leyendas Negras de la Iglesia. Y cómo viene a resolver históricamente tantas mentiras como se contaron sobre la Iglesia para echar abajo la tarea que la Iglesia realiza. Cuando tú ves la tarea evangelizadora que se llevó a cabo en América, cuando tú te das cuenta de cómo aquello promovió el bien común en aquella sociedad, llevando la esperanza, la fe en el Señor, es para quitarse el sombrero. Cuando uno ve la tarea caritativa que hacen nuestras órdenes religiosas o nuestras cáritas parroquiales, es para quitarse el sombrero. Cuando en tiempo de crisis tú pides para ayudar a los necesitados, y como ocurrió, por ejemplo, la semana pasada, aquí en la parroquia, solo en lo que se recogen las puertas, se recogieron más de 2.500 euros, más después donativos personales que me hicieron en mano o por transferencia bancaria. Es para quitarse el sombrero. La Iglesia es luz en medio del mundo. ¿Que tiene pecado? Puesto que las personas que estamos en ella tenemos pecado, sí. Y hay que reconocerlo, porque si no, no se puede sanar, y hay que intentar aplicar la medicina necesaria para curar. Pero también hay que reconocer las cosas que hace la Iglesia, porque si no, al final, la leyenda negra, la mentira, parece y nos dice que la Iglesia está llena de podredumbre y de pecado. Y no es verdad. Es Iglesia santa de pecadores. De pecadores porque estamos los hombres, pero santa porque Dios es
el que la alienta, la sostiene y la guía. Por lo tanto, que este Evangelio que nos habla de cómo el reino de los cielos crece en nosotros, en el mundo, genera una cultura provida, una cultura para ayudar a los necesitados, que este Evangelio nos consuele a no bajar los brazos, a abandonarnos en el Señor, pero también a tener paciencia, porque es el Señor el que poco a poco, como buen alfarero, va transformando nuestro corazón. Abandono en Dios, paciencia, perseverancia, constancia. El Señor, que comenzó en nosotros la obra buena, la llevará a término. Nos ponemos en pie.